Lo debimos haber hecho como hace 15 días, a hacer un pequeño recuento sobre lo que es la cuaresma y la preparación que debemos tener para esa cuaresma. La palabra cuarentena en toda la historia de la humanidad ha significado purificación. Cuando en un barco entra un virus, una plaga, algo que lleva a peligro de pandemia o de muerte, ese barco entra en cuarentena. Cuando un hospital tiene un virus, una bacteria que está haciendo estragos, entra en cuarentena. Desde el Antiguo Testamento, toda la historia de la creación, Dios ha utilizado con la humanidad la cuarentena. El diluvio duró 40 días. Y quiero contarles unas cosas para que no se dejen deslumbrar cuando usted alguien que funge, charlen con alguien que funge de intelectual y te diga, mira, está comprobado que la humanidad tiene más de 6.000 años y ustedes los católicos no hablan sino de 6.000. Entonces usted le cuenta y dice, es que nosotros los católicos no contamos la humanidad sino después del diluvio universal. Ahí partimos. Lo que hizo el Señor en esos 40 días del diluvio fue borrón y cuenta nueva. Amasó y volvió y armó. La humanidad indiscutiblemente había renegado de Dios, había maldecido de Dios. Inclusive, si ustedes leen Mateo 24, nos dice que la segunda venida de Jesús será como en los tiempos de Noé. Noé avisó sobre el diluvio y se demoró 100 años antes de que empezara el diluvio. Y todo el mundo empezó a decir, pasaron 40 años y se burlaban de Noé, pasaron 60 y se burlaron de Noé, pasaron 80 y se burlaron de Noé, seguían, dice Mateo 24, que seguían bailando, parrandeando, consiguiendo billetes, huepajey, y burlándose del pobre Noé, y a los 100 años exactos empezó el diluvio, y duró 40 días, y no quedaron sino Noé, y Noé y sus 3 hijos. Y me imagino que doña Noelia, la Evangelio no menciona a doña Noelia, y mucho menos la suegra de Noé, esa no la metió al barco, bruto fuera. He de aprovechar para que ustedes vayan entendiendo y atando cabos que nosotros no somos ni hijos de Caín ni de Abel, sino que Adán tuvo un tercer hijo, y si leen la genealogía, Noé es hijo del tercer hijo de Adán. ¿Comprendido? Bueno, luego 40 días duró Jesús en el desierto antes de salir a predicar. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. La palabra cuaresma es eso, purificación. Y por eso la cuaresma empiezan con decirle a usted con la ceniza, acuérdate que eres polvo y en polvo te has de convertir. En la antigüedad, cuando no existían los sacerdotes para confesar, cuando aún no había venido Jesús a soplar sobre los apóstoles, porque sopló más de una vez, y a decirle, he soplado sobre ustedes
ustedes el Espíritu Santo para que los pecados que retengan en la tierra queden retenidos en el cielo y lo que perdonen en la tierra queden perdonados en el cielo. Cuando eso no existía y alguien quería clamar la misericordia, el perdón de Dios, se rasgaban las vestiduras, se ponía un sayal, se ponía, pues, para explicarlo a los países, un vestido de costal, el más humilde, y se echaba ceniza y se tiraba al suelo. Ese era un acto de contrición, un acto de dolor por sus pecados, de humildad, de clamar a Dios misericordia. Ese es el sentido de la ceniza. Es una época para que usted se mire por dentro inmisericordiamente, para que usted se quite la venda de su corazón y se mire por dentro. Señores, el ser humano por naturaleza, como respirar, como parpadear, como comer, heredamos algo, fue heredado. Yo diría que ese fue el castigo que heredamos desde Adán y Eva. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Si Adán, en vez de echarle la culpa a Eva, pide perdón y dice: Señor, sí, Eva tiene razón, ella me tentó y yo le cogí la caña y ella me cogió la mía. Señor, para bailar se necesitan dos, y yo le hubiera dicho: Eva, para la casa, respete, no habría habido pecado. Si Adán hubiese clamado, hubiese reconocido el pecado, y hubiese clamado misericordia a Dios, no habíamos sido echados por el pecado. El hombre no fue echado del paraíso por el pecado, sino por no reconocer el pecado. Lean bien con cuidado la palabra de Dios y verán que Papá Dios no bajó a echarnos. Papá Dios vino a preguntarle a Adán qué pasó. Y la palabra de Dios dice: el amor perdona, el amor olvida, el amor persevera. Dios es la plenitud del amor, por lo tanto es la plenitud del perdón. Adán, que reconoce su pecado y no nos echan del paraíso. En su infinita misericordia utilizó la última carta de la salvación a la mujer, a Eva. Por eso la última carta de la salvación en estos últimos tiempos es María. Y le preguntó a Eva: oiga, doña Eva, ¿qué pasó? Esta serpiente, si Eva hubiese reconocido su pecado y le decía: sí, señora, tiene razón, yo le cogí la caña, ella me cogió la mía, no, pero mi concuento, el Señor nos habría perdonado. Moraleja: el hombre no fue echado del paraíso por el pecado, sino por no reconocer el pecado. Y eso lo heredamos. Todos los matrimonios que acuden a mi casa a que yo les ayude a solucionar un problema, si yo los dejara hablar, si cuando usted va con su esposo a mi casa, porque llevan calándose de las mechas 2 o 3 meses, y yo le preguntara al Señor: Señor, ¿por qué se va a separar de esa mujer? Esa porquería que eso no es sino cantaletosa, aburridora, mamona, jodona. Eso es capaz de cantaletear sobre el mismo tema 3 días sin repetir palabras. ¡Qué maluca! Y si yo le pregunto a ella por qué se va a separar, me dice lo mismo: ese tipo es un egoísta, un vanidoso, es un machista, me maltrata, me humilla, me hace sentir como una porquería. Y esa es la verdadera razón por la que el mundo no está cambiando. Esa es la herencia. Si yo hoy le pregunto a sus hijos:
¿por qué ustedes viven tan maluco? Y dice, es que mi papá y mi mamá, viejos retrógrados, mamones, aburridores, jodones. Y si uno va y le pregunta a los papás, ¿ustedes por qué ven esos muchachos? Y se le preguntamos a los políticos, ¿por qué vivimos tan maluco en Colombia? Dicen, la guerrilla. Y si le preguntamos a la guerrilla, dicen, los políticos. Esto no va a cambiar hasta que el hombre no entienda lo que es el cristianismo. Hasta que nosotros, no con los labios, sino con el corazón y con la vida misma, nos rasguemos las vestiduras y nos unjamos de ceniza y empecemos a mirar nuestra propia culpa, nuestro propio delito. Hasta que usted no reconozca, doña Marina, que usted es una esposa maluca, cantaletosa, aburridora, jodona, celosa, cochina, rogada para con el marido, que le hace carrizo 3 meses. Hasta que usted no reconozca que a usted le hace falta pelo pa'l moño. Hasta que usted no reconozca que usted es mal patrón, que es humillativo, que usted quiere lo mejor para usted y lo peor para el trabajador, hasta que usted no reconozca que usted le roba impuestos a la nación, hasta que usted no le reconozca que usted es mentiroso, egoísta, orgulloso, vanidoso, soberbio, perezoso, hasta que usted no reconozca que es mal hijo, que ha humillado a sus papás, que los ha hecho sentir como si fueran lo peor, como si fueran una chucha, una porquería. Hasta que usted, Señor, no reconozca que ha sido mal esposo, que ha humillado a su esposa, que la ha maltratado, que la ha hecho sentir como lo peor, que no la ha valorado. Hasta que usted no reconozca que ha sido un mal ciudadano, un mal cristiano, esto no va a cambiar. Ese es apenas uno de los signos de la ceniza. La ceniza nos tiene que llevar a eso. Es 40 años, 40 días al año en que usted debe entrar en cuarentena su alma, su espíritu, porque hay algo dentro de usted, hay una bacteria, hay un virus, que está destruyendo su alma, su vida, su familia, su sociedad, y que está dentro de usted. Y Dios en su infinita sabiduría y misericordia nos suplica que entremos en cuaresma, en cuarentena. Que nos retiremos del mundo 40 días, que nos alejemos del mundo, de la televisión, del trago, de la parranda, del huepaje, que nos adentremos en nosotros mismos, para que podamos detectar los virus, las bacterias que están destruyendo nuestro ser, nuestra familia y nuestra humanidad. Si eso no se da, señores, ni ustedes van a cambiar, ni la familia va a cambiar, ni la iglesia va a cambiar, ni los curas van a cambiar, ni los papás, ni los hijos. Sin cuaresma no hay cambio. Y el cristianismo es eso. Usted, la mayoría de la gente que va a mi casa, le digo yo, usted es cristiano, y dice, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser. Pero que es ser cristiano, no sé. Oiga, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es imitar a Cristo, y oiga lo que hizo Cristo. Oiga la media babasaíta, hizo lo contrario de Adán. Se echó toda la culpa por el pecado sin tenerla. Y murió por ella. Para que usted, que es cristiano, se eche toda la culpa y muera por ella. Está viviendo mal maluco en su familia. Abra el ojo, mírese usted por dentro a ver en qué tiene que cambiar usted. No me le eche más la culpa al marido ni a los hijos. Mírese usted. Está viviendo maluco con la negrita, no me la trae. Está viviendo maluco con su señora.
mire si lo pata negra apenas le cuenta. Óyame, mire si usted por dentro, mire si usted sea cristiano y mírese dónde está su error. Ya no mire más. Eso es la cuaresma. En esta cuaresma nos vamos a cortar las coyundas, vamos a cortar todo lo que nos ate a la herencia del pecado de Adán y Eva. Son 40 días en que el Señor le suplica y le ruega, ya no mire más los defectos de su esposa, mire los suyos. Ya no mire más los defectos de los sacerdotes, mire los suyos. Ya no mire más los defectos del vecino, mire los suyos. Ya no mire más los defectos de sus compañeros de trabajo, mire los suyos. Eso es la cuaresma. Es una cuarentena espiritual que tiene que ver mucho con este evangelio. Créame que yo diría que esta es la clave. Yo diría que en mi comienzo en los caminos de la sabiduría de Dios tuvo que ver cuando entendí hace más de 22 años este evangelio. Estaban los apóstoles pescando en la orilla del río, en la orilla del mar. Todo el día bregaron a pescar y no pescaron nada. Y por la noche llegó Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, profundiza. Señor, pero es que profundiza, Señor, profundiza. Hasta que cabeciduro de Pedro entendió, se metió a mar adentro, profundizó, y oiga lo que dice la palabra de Dios, y tiró las redes y sacó tanto pescado que le tocó llamar a mucha gente para que le ayudaran a sacar el pescado. Señores, por falta de cuaresma espiritual, ustedes y yo vivimos en una orilla de la espiritualidad. Somos cristianitos de olla, de orilla, cristianitos de Semana Santa. Cuando en mis años mozos que yo iba a la playa, al mar, ahorita pues ni para qué decirles que voy, pues porque si les muestro así cierta intimidad ustedes dirán mentiroso. Entonces, la espiritualidad de nosotros es una espiritualidad por encimita. Se parece a las vacaciones de Semana Santa. La gente se va para la Semana Santa a la playa, se mete 5 o 6 pasitos, ve llegar una ola y se devuelve. Y llegan bronceaditos, de lo más lindo. Y a los 8 o 15 días ya no hay nada de ese bronceado. Y esa es nuestra fe. Es una fececita de Semana Santa, de confesioncita en Semana Santa. ¿Y quién le dijo a usted que usted se iba a morir en Semana Santa? Yo creo que en Semana Santa es la semana en que menos gente muere. Y los poquitos cristianos que se creen cristianos se confiesan en Semana Santa. Son cristianitos de Semana Santa. Y la verdad es que lo que conocemos en la fe es muy poquito. Hemos profundizado poquito sobre aquello que nos salvará el alma. No tenemos tiempo, nos falta amor. Hay una palabra que el mismo demonio la ha satanizado, pero que es lo que en este momento le falta a todo el mundo, nos falta mística. Y digo que el demonio logró mucho satanizando la palabra, porque cada que una persona tiene mística dice, es místico, y como vamos tan ignorantes, ya no vemos. Mística es lo que le falta a un médico para hacer las cosas bien hechas, a un abogado para hacer las cosas bien hechas, a un hombre para hacer las cosas bien hechas. Mística es como la fuerza, el amor, el coraje, la berraquera para perfeccionar nuestros actos, para tener actos de amor sinceros. O sea, no se acomplejen cuando les diga místicos, que pídanle a Dios que les dé mística. Señores,
nos falta profundizar y se lo voy a explicar. En mi casa hay un caracolito así de escaleras. Yo las he visto miles de veces y se los aseguro, no sé cuántas hay. Moraleja, yo las he visto pero no las he observado. Una cosa es ver y otra cosa es observar. En la Cuaresma el Señor nos pide que nos miremos por dentro, que nos observemos por dentro, que trascendamos, que miremos más allá de las narices, que utilicemos la inteligencia, interior, ligencia, leer, que nos quitemos la venda del corazón, que miremos nuestras fallas. Señores, Jesús nos prometió que el Espíritu Santo vendría cuando lo reclamáramos, cuando lo pidiéramos. Y nosotros pedimos el Espíritu Santo, y los santos tuvieron el Espíritu Santo y resucitaron muertos y multiplicaron panes y echaban demonios por el poder del Espíritu Santo, y tenían don de profecías y don de lenguas con el poder del Espíritu Santo. Pero les tengo una muy mala noticia. Lo primero que hace el Espíritu Santo en una persona antes de empezar a llevarla a la santidad, de empezar a darle el don de sabiduría, el don de resucitar muertos, el don de lenguas, el don de echar demonios, es empequeñecernos. Yo le digo a la gente, en 23 años el grupo oración, el que venga a un grupo de oración conmigo, el que vaya a un grupo de oración y salga más santo de como entró o igual de santo a como entró, perdió la venida. Porque lo primero, el primer discernimiento para saber si donde usted llegó estaba el Espíritu Santo es porque usted sale más malo de cuando entró. Porque lo que hace el Espíritu Santo es luz, es prendernos la luz interior, es mostrar la miseria en nuestro corazón, es mostrarnos la verdad en donde hemos caído, es mostrarnos el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la impaciencia, es mostrarnos nuestra nada y nuestra miseria. Si usted viene aquí al grupito de oración, por lo general aquí todos los que vienen por primera vez son santos. Le apuesto que el que está aquí por primera vez lo trajeron rogado. Le seguro que decía, no, mi hija, que más allá para, yo no robo, yo no mato. No. Yo a misa cuando me nace. Todo este mundo está lleno de canonizables. Los canonizables no vienen aquí. Los santos, no hay nada más berraco que evangelizar a un santo. Es más, yo he leído la Biblia de cabo a rabo y ni el mismo Jesús fue capaz de evangelizar a un santo. No pudo. Jesús vino fue por los pecadores. Solo en la medida en que usted localiza su miseria, su pecado, reconoce su pecado. Solo cuando un drogadicto reconoce que es drogadicto, cuando un alcohólico reconoce que es alcohólico, tiene solución. Solo cuando un pecador reconoce su pecado, tiene perdón. En la justicia humana, usted lleva un abogado para que enrede el juez. Y entre más enrede el juez, menos cárcel le dan. En la justicia humana, divina, es al contrario. Usted se acusa de todo y Dios se lo perdona todo. Lo único que Dios no le puede perdonar a usted es de lo que usted no se acuse. Si lleva abogado, no hay nada. Señor, yo me acuso que soy ladrón, porque otra cosa que van a tener que ver para esta Cuaresma y mirarse es que les tiene que quedar claro. Pídale al Espíritu Santo, ven. El Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, va.
Diga, Señor Espíritu Santo, ven, quítame la venda del corazón, sácame de esta torpeza espiritual a la que he creído tan tremenda, tan bárbara. Hoy ha llegado tanto la ignorancia del ser humano que el pecado lo convertimos ya como en una estadística. El pecado lo volvió una estadística. Si todo el mundo roba, ¿usted es que es bobita? Todo el mundo lo hace. ¿Qué malo va a hacer eso? Todo el mundo lo hace. Si todas las mujeres tienen tinieblo, uno lo oye decir, don Pedro, es que ahora todo el mundo tiene tinieblo, porque no le hace raro. Raro fuera que no lo tuviera, eso no tiene nada de malo. En su ignorancia creen que si todo el mundo lo hace, ya no es pecado. Y le cuento una cosa, el pecado es pecado, punto. Robar es robar. En el cielo no hay bancos, mi Dios. Lo más bello que yo he conocido es que, y de lo que yo me valgo, es que mi Dios no sabe contar. Y el día que ustedes entiendan que no saben contar, tienen unas cosas a favor y otras al contra. A favor es que yo le puedo decir a mi Señor, Señor, regálame un palacio, que soy hijo de tuyo y soy hijo del rey. Y como el Señor no sabe contar, le regalaron un palacio. Hay gente tan, perdóneme, la señora mía me prohibió esa palabra. Tan bruta que llegan, creen que como en el cielo hay bancos, son este, Señor, regálame una casita aunque sea la Cañada. Allá se la da. Y por eso es que hay tanta gente buena viviendo en la Cañada. Porque creen que en el cielo hay banco y como uno es tacaño, entonces cree que Dios es tacaño. No, el Señor dijo, pedid y se os dará. Él no maneja bancos. Por lo tanto, robar es robar, punto. Nunca, porque eso se volvió una estadística. Oye, bebé, si es la empleada del servicio que se roba 5.000 pesos, dígame si eso no debiera dar cadena perpetua. 5.000 pesos una empleada, robársele a uno los 5.000 pesos. Pero si es el doctor el que llegue y se lleva los 5.000 pesos, hay que pensar como Estado, la ley 100 acabó con la medicina. Los necesitaba. Decía, si es doctor, el robo es de millón para arriba, ¿cierto? Si es doctor, dependiendo del estrato. Si es diputado, de 100 millones para arriba, y si es senador, de 200, y si son nules, son de miles de para allá, ¿cierto? No, señores, robar es robar. Robar es robar. Mentir es mentir. Para que ustedes comprendan y no se hagan lavaditos cerebrales, no se tomen tranquilizantes espirituales en esta cuaresma. Una vez un santo sacerdote se fue a darle una charla a unos sacerdotes jóvenes. Este sacerdote anciano estaba dándoles una charla así como la mía, ahí remascando cajita y hablándole de la misericordia de Dios. Y un sacerdote joven, mamá gallista, se asomó por la ventana y dijo, una vaca voladora. Y entonces todos se pusieron a mirar y el viejito y se puso a mirar y no vio la vaca volando. Y en su inocencia salió para el patio y se puso a mirar. Y se reían los sacerdotes allá, guau, viendo como la... Pasaron 10 minutos, un cuarto de hora, media hora y no se entró, hasta que ya le dio pena al sacerdote, este joven, a este cucumelo, y le dijo, venga, curita, éntrese. Era una charla, no, mijo. Es más fácil que una vaca vuele a que a un cristiano mienta. Así es eso. Les hago la conferencia. Señores, Dios es el Dios de la verdad y el demonio es el rey de la mentira. Por eso les voy a dar una clave para que se miren en esta cuaresma por dentro.
bien mirados. En el Antiguo Testamento era prohibido comer carne de cerdo. El cerdo era tomado como un animal maldito. Oiga la pedagogía de Dios tan linda. ¿Por qué el cerdo? No es que el cerdo fuera maldito, sino que Dios quería darles a esos hombres que eran hombres campesinos una lección que ellos pudieran aprender viendo y oyendo. El cerdo es un enamorado del estiércol, del fango, del cagajón, de la podredumbre. Un marrano ve un mierdero y se va para el mierdero y se revuelca y llama más marrano y se revuelca en el fango, en el pantanero, en todo. En la felicidad de un marrano es un mierdero bien grande. Y sale y le cuenta a los demás marranos y le pone que se vuela y todo, y se lleva a los otros marranos, y eso a la última hay 20, 30 marranos revolcando en el mismo. Y luego viene Jesús y dice: un minutico, yo soy el buen pastor, yo soy un pastor de ovejas. Sé cada uno del nombre de mis ovejitas: Ofelia, Luzdari, Claudia Marina, Yolanda, Marcela también, creo que estaba Marcela al lado de Ofelia. Óyame ver. Ellas, mis ovejas, oigan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejitas son al contrario de los marranos. Las ovejitas detestan el mugre, detestan el pantano, detestan el fango. Las ovejitas aman el pastor. Cuando las ovejitas sienten el peligro, corren para donde el pastor. Cuando el pastor las llama por el nombre, inmediatamente ellas van donde el pastor, obedecen al pastor. Bíblicamente, en eso está dividida la humanidad, en cerdos y en ovejas, en hijos del demonio y en hijos de Dios, en hijos de la oscuridad y en hijos de la luz. ¿Usted en qué se está revolcando? Se está revolcando en la lujuria, en el alcoholismo, en la mentira, en la prostitución. Con qué alegría nos vamos y le contamos a todo el mundo: me la comí, me la comí, me la comí. Y felices, no los varones. No, se la jugué a mi señora, se la uno se dio cuenta la pena. ¡Ah! Fui oliendo a jabón piropo y no me... Y el gozo y la felicidad, no, le metía una pinta, hermano, una vaca de 3 puchas de leche, le vendí como una 15. Ah, no, oye, eso es que yo sí, y el papá de ese niño sin negociar, que y la felicidad, y metemos una mentira bien metida y dicen: me la creyó, y eso, no, y en eso ciframos nuestros orgullos. En la mentira, en la lujuria, le pegué, le demostré quién mandaba, lo logré humillar, lo trompié, lo demandé, le quité lo que tenía y le cuenta a todo el mundo y todo el mundo aplaude. El resto de marranos lo aplaude. Y Jesús quiere que en esta cuaresma usted se mire por dentro. No estamos hablando sino del día de la ceniza, señores, del día de la ceniza. Del primer día de los 40 nos podíamos ir comentando cada día mi palabra y vamos a bregar a hacerlo. No estamos hablando sino del día de la cuaresma. El día de la cuaresma es eso, que usted desde ahí empiece un proceso a mirarse sin conmiseración, con honestidad, con honradez, que empecemos a pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven,
ven, ilumíname, muéstrame, quita la venda de mi corazón, muéstrame cómo soy de mal hijo, cómo soy de mal padre, cómo soy de mal hermano, cómo soy de mal trabajador, de mal cristiano, de mal empleado, de mal patrón, de avaro, de iracundo, de soberbio, de impaciente, de lujurioso. ¿En qué fango me estoy revolcando? ¿Qué está dañando mi alma? ¿Qué está dañando mi vida? ¿Qué está dañando mi relación con Dios? Y qué rico que ojalá antes de que termine la cuaresma, en la resurrección, podamos llegar blanquitos como las ovejas. Una ovejita, vayan algún día y vean una ovejita y verán una ovejita cae a un pantanero y luego no ha caído y ya rebota. Y rebota, no se queda, se lo juro que una ovejita no tiene un pantanero. Y le estorba la mugre. Usted donde vea una ovejita la verá con el vestidito curtidito, pero pues nada más empantanado. Y la ovejita la llama el pastor y obedece. La cuaresma debe terminar cuando en que usted reconozca, no con los labios, no con el corazón, de que usted odia el fango, odia la mentira, odia la oscuridad, odia a Satanás, el pecado, lo mundano, detestarlo, arrepentirse de haber actuado como cerdo, arrepentirse de haber dañado a tanta gente con el odio, con el rencor, arrepentirse de haber hecho sufrir a sus hijos, a su esposa, a sus papás, haber hecho mal a su iglesia, a su familia, a la patria, a sus compañeros de trabajo, haberle hecho imposible la vida a la gente. Debe terminar ahí. Usted debe